Mi esposa siempre decía que odiaba a los niños, hasta que de repente se enamoró del bebé de nuestro vecino. Todas las noches se quedaba despierta hasta tarde, cuidándolo como si fuera suyo, apenas mirándome a mí. Cuando tuve un accidente de coche y me operaron, ni siquiera me visitó, no llamó, no le importó. Ya había tenido suficiente. Así que en la fiesta para celebrar mi alta del hospital solté la bomba. Quiero el divorcio. Todos se quedaron en silencio. Mis amigos y mi familia me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Clarissa Monroe, mi esposa desde hace 10 años, se quedó inmóvil por un instante y luego volcó su bebida sobre la mesa y parte me salpicó. ¿Estás loco?, me espetó. Entonces no te cuidé durante tu recuperación. ¿Y qué? Ahora estás celoso de un bebé de 6 meses. Me limpié el líquido de la cara. Luego miré fijamente la marca roja en su cuello. Ya que amas tanto a su hijo, dije fríamente, después de que nos divorciemos te dejaré para que lo críes junto a él. Ella se estremeció, llevándose una mano al cuello. Su rostro se torció con frustración y algo que no pude descifrar. Graham, ¿qué demonios estás diciendo? Cuidé de Sabrina para aprender a ser madre para nuestros futuros hijos. Su voz se quebró con furia. ¿Ahora quieres terminar nuestro matrimonio por algo tan insignificante? ¿Estás loco? No respondí. Mi expresión siguió impasible mientras sacaba del bolso el acuerdo de divorcio que había preparado. Fírmalo. Mañana iremos a la oficina del registro civil. Se escucharon jadeos en la sala. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Siempre habíamos sido la pareja perfecta a sus ojos. Incluso mi madre dio un paso al frente, la voz temblorosa mientras tomaba el documento y lo revisaba. Graham, dijo con el rostro tenso de incredulidad. Tú y Clarissa han estado casados 1 década. Siempre se han llevado bien. ¿Qué pasó? La sala estalló en protestas. Estás exagerando. Es solo un bebé, por el amor de Dios. Graham, Clarissa ni siquiera tuvo un hijo porque no quería distraerte de tu carrera. ¿No ves cuánto te ama? Está ayudando a un padre soltero por amabilidad. ¿Qué hay de malo en eso? Todos pensaban que yo era cruel, pero ninguno sabía lo que era sentirse invisible en tu propio matrimonio. Permanecí en silencio y volví a colocar el documento en manos de Clarissa. Este matrimonio se acabó. No puedo vivir más así. En ese momento, mi padre irrumpió en la sala con el rostro ensombrecido. Antes de que pudiera decir una palabra, me tomó del hombro con brusquedad, como si quisiera llamar mi atención. Ese gesto me hizo dar un paso atrás. Ingrato, rugió. Vas a desechar a una mujer como Clarissa. Ella ha estado llevando la casa, manteniendo todo en pie para que tú persiguieras tus estúpidas ambiciones y así le pagas. Mi madre me agarró del brazo suplicante. Hijo, cálmate. No seas impulsivo. Te vas a arrepentir. Si encontraste a otra, dilo. Sus ojos se entrecerraron. Pero si crees que volverás a encontrar a otra mujer como Clarissa, estás soñando. A mi alrededor, las voces crecían como una tormenta de acusaciones y lamentos. Y en medio de todo, Clarissa se aferró a mí, lágrimas en los ojos, acomodando mi camisa con un gesto nervioso. Para ellos, ella era la esposa perfecta, amorosa, desinteresada, dedicada. Pero solo nosotros sabíamos lo que pasaba a puerta cerrada. Incluso si te has enamorado de otra, susurró con la voz temblorosa. Recuerda, soy la única que de verdad ha cuidado de ti. Hemos estado juntos desde niños, casados por 10 años. ¿Cómo puedes tirarlo todo por algo tan pequeño?, dijo con la voz quebrada. Miró hacia la mujer que estaba detrás de mí, siento ser mi nueva pareja. Y de pronto el aire cambió. No me importan esas otras mujeres, dijo más fuerte ahora. Mientras quieras volver a casa, fingiré que nada de esto pasó. Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se clavaron en mí como 1000 cuchillas. Mi padre apretó los puños y antes de que pudiera reaccionar, se interpuso en mi camino y me hizo retroceder un paso. Así que por eso, gritó, estás con otra. Cría a alguien que me ha decepcionado profundamente. Mi madre corrió hacia él asustada. Para, acaba de salir del hospital. ¿Quieres que termines tú en urgencias? Graham, escucha a tu madre. Ven a casa, vive bien con Clarissa, no lo arruines. Las voces me rodeaban, parientes, viejos amigos, incluso la mejor amiga de Clarissa, todos tratando de detenerme. Clarissa, todavía llorando, ya me tomó la mano. Su voz era suave, rota. Por favor, sé que cometí errores, pero no te vayas. Mis ojos se enfriaron, la aparté. Mi voz cortó el ruido como un cuchillo. Suéltame, ya no te amo. El silencio cayó como un golpe. Clarissa paralizada, los labios entreabiertos temblando. ¿Qué?
¿Qué dijiste? Me giré para irme. Ella se lanzó sobre mí, abrazándome por la cintura. No te vayas. Por favor, no te vayas. Todo es culpa mía. Arreglaré todo. Clarisa en todo. Secundaria, universidad, 8 años antes de casarnos. ¿Cómo puedes olvidar todo eso? Antes se amaban. Que te vaya muy mal, gritó. Y el hijo que llevo... Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de mi madre se abrieron con horror. Mi padre se quedó atónito. Mi madre corrió apartando los papeles de divorcio. Está embarazada de tu hijo, y aún así quieres divorciarte. Tienes el corazón de piedra. Me mantuve firme. Todos me miraban como si fuera un monstruo. No me inmuté. No importa de quién sea el hijo que lleva. Dije cada palabra como un golpe. Este matrimonio se acabó. Mi madre jadeó llevándose la mano al pecho. Siempre quisiste un hijo, Graham, susurró. Desde los 20 años. Durante 10 años todo lo que quisiste fue ser padre. Ahora que Clarisa por fin está embarazada, ¿por qué te alejas? Sus palabras golpearon como un martillo. No se equivocaba. Yo había soñado con eso. 10 largos años de esperar, de intentarlo, fracasando. Cada vez que Clarisa decía, ahora no, o que lo estaba intentando, le creí hasta que ya no pude. Ese sueño había muerto mucho antes de hoy. Y justo entonces, como si el destino quisiera rematarme, la puerta se abrió y entró Milo Harrington, nuestro vecino, con una niña en brazos. Se sorprendió al ver tanta gente. Solo venía a dejarla con Clarisa, tenía que irse a trabajar. Sin pensarlo, Clarisa corrió hacia él, arrebatándole a la bebé como si la hubiera estado esperando todo el día. Ni siquiera me miró la manera en que sostuvo a esa niña. Sus ojos se suavizaron, su voz se volvió tierna. Era un tipo de amor que jamás me había mostrado, un calor que había implorado y que nunca recibí. Habíamos pasado por pérdidas antes, 2 embarazos que no llegaron a término y que me afectaron profundamente. Pero nunca la vi mirar a nuestros bebés no nacidos como miraba a la hija de Milo. Di un paso atrás sin aliento. Graham, dijo Milo, incómodo. Escuché los gritos. No quise causar problemas. Buscaré otra niñera. Clarisa se giró bruscamente. Solo ayudo, no lo malinterpretes. Luego me miró acusadora. Graham, todavía te estás recuperando. Deja de armar escenas y culpar a otros por lo nuestro. Sonreí con amargura. Sus llantos resonaron mientras todos me señalaban como culpable. Mi padre estaba rojo de furia. Me tomó del brazo con firmeza. Escúchame, Graham, dijo con voz ronca. Termina con esa mujer. Nada es más importante que construir una vida con Clarisa. Ella está embarazada de tu hijo. Si te atreves a divorciarte, no me culpes por alejarme de ti para siempre. Lo miré frío, imperturbable. Este matrimonio se acabó, dije, y me di la vuelta para irme. Detrás de mí escuché el golpe final. Si cruzas esa puerta y te divorcias, no vuelvas a llamarme padre. Clarisa no intentó detenerme. En cambio, cruzó los brazos y sonrió con desprecio. Graham, ya que estás tan ansioso por irte, no esperes ni un centavo. Me aseguraré de que salgas sin nada. Encontraste a otra. Bien, pero no me culpes por lo que venga. No dudé. Ese mismo día presenté la demanda de divorcio y entregué las grabaciones de vigilancia que había obtenido de la casa de Milo como prueba. Planeaba pasar la noche en un hotel, pero para mi sorpresa todas mis cuentas estaban congeladas. Fue entonces cuando lo entendí. Durante años le había entregado todos mis ingresos a Clarisa. Apenas tenía nada a mi nombre. Durante una década trabajé sin descanso, creyendo que construíamos una vida juntos. Pensé que después de tantos años de noviazgo, por fin tendríamos la familia que soñábamos, pero todo era una mentira. Al final yo era el único que creía en ella. Sin otra opción, pedí dinero prestado a un amigo para pagar un hotel. Esa noche, mientras revisaba el teléfono, encontré un video. Nuestra pelea en la fiesta se había hecho viral. Alguien la grabó y la subió a internet. Era tendencia. La sección de comentarios era un pozo de odio. Se divorció de su esposa embarazada solo porque ayudaba al vecino. ¡Qué monstruo! Seguro que engaña. Está inventando excusas para irse. ¡Asqueroso! Probablemente tiene a otras 5 mujeres. Pobre Clarisa. Y encima está embarazada. Incluso el personal del hotel empezó a mirarme distinto, con desprecio. Abrí mi portátil para distraerme, pero me golpeó una verdad aún peor.
Cientos de grabaciones aparecieron ante mí. Las había obtenido por accidente el día que ayudé a Milo con la plomería y conecté su sistema de seguridad en mi portátil. Noche tras noche, después de acostar a Sabrina, Clarissa se metía en su habitación. Su intimidad era evidente. La mirada con la que lo veía, tierna, cálida, adoradora. Era una que nunca vi en todos nuestros años juntos. Para el mundo, Clarissa era la esposa perfecta, graciosa, generosa, dedicada. Pero yo sabía la verdad, sabía la frialdad detrás de su sonrisa. Después de casarnos, me dijo claramente que no quería hijos y me advirtió que no esperara lo contrario. Cuando quedó embarazada por accidente, le pedí que siguiera adelante con el embarazo, pero decidió que no era el momento. Ese momento rompió algo en mí. Desde entonces no me dejó tocarla, y ahora estaba embarazada de otro hombre. Miré el informe prenatal en mis manos. La fecha de concepción era clara. Yo estaba de viaje de negocios entonces. En ese momento me llamó mi abogado. Señor Graham Ashford, la fecha de la audiencia está confirmada. Dentro de 3 días tengo listos todos los documentos que pidió. A la mañana siguiente, mi secretaria me llamó nerviosa. Señor, los inversionistas se están retirando. El escándalo en línea es demasiado fuerte. Cuando llegué a la oficina, Clarissa ya me esperaba en la entrada. Cariño, no entres todavía, susurró con urgencia. Hay periodistas por todas partes. No me detuve. Intentó bloquearme. Me agarró del brazo. La aparté. Cayó al suelo con un jadeo de sorpresa, los ojos abiertos de par en par. Un murmullo recorrió la multitud. El aire frío de la noche me golpeó en la cara en cuanto crucé la puerta. No miré atrás. Clarissa seguía en el suelo con esa expresión cuidadosamente calculada para el público que la rodeaba. Los flashes parpadeaban. Las voces de los periodistas eran como cuchillas cortando el aire. «Señor Ashford, ¿es cierto que abandonó a su esposa embarazada?», gritó alguien. Apreté la mandíbula y seguí caminando, pero un muro de micrófonos bloqueó mi paso. Sentí la presión de la multitud acercándose, el zumbido de las cámaras. Justo cuando pensé que tendría que abrirme paso a empujones, una figura apareció a mi lado. Una mujer alta, delgada, con un abrigo negro y un paraguas rojo abierto. El cabello castaño oscuro le caía en ondas sobre los hombros y sus ojos grises tenían una firmeza que no veía desde hacía mucho tiempo. «Por aquí», dijo con una voz baja pero segura, tomándome del brazo con suavidad. No pregunté quién era. Dejé que me guiara por una calle lateral, lejos de las luces y los gritos. El sonido se fue apagando hasta que solo quedó el eco de nuestros pasos en el pavimento húmedo. «No tienes a dónde ir, ¿verdad?», preguntó mirándome de reojo. Negué con la cabeza. No había querido decirlo en voz alta, pero era cierto. El hotel era un lujo que ya no podía permitirme y mi casa ya no era mi casa. «Soy Elena Hart», se presentó. «Tengo una cafetería a unas calles de aquí. Hay un cuarto en el piso de arriba. No es gran cosa, pero es limpio y tranquilo». La miré dudando. No la conocía. Podía ser una periodista, una oportunista, pero había algo en su tono, en la forma en que me protegió sin pedirme nada, que me hizo asentir. Caminamos en silencio hasta llegar a una esquina tranquila. El letrero de neón de una taza de café brillaba débilmente. Elena sacó una llave, abrió la puerta y el aroma del café tostado me envolvió. El lugar estaba cerrado, las sillas sobre las mesas, la luz cálida filtrándose por detrás del mostrador. Subimos una escalera estrecha. El cuarto era pequeño, una cama individual, una mesa junto a la ventana, un armario. Las paredes olían a madera limpia. «Puedes quedarte aquí hasta que decidas qué hacer», dijo dejando una manta sobre la cama. «No hay cámaras, no hay gente mirando. Solo paz». No supe qué responder. Me senté en la cama sintiendo por primera vez en días que podía respirar. Elena me observó unos segundos y sonrió apenas. «Mañana a las 7 preparo café. Si quieres bajar, estaré ahí». Cuando se fue, quedé solo, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. No sabía quién era exactamente esa mujer ni por qué me ayudaba, pero algo me decía que esta noche había cruzado no solo una puerta física, sino otra más importante, la que me separaba de lo que había sido mi vida hasta ahora. Desperté con el olor a café subiendo por la escalera como una cuerda invisible. Por un segundo no recordé dónde estaba. Después el cuarto estrecho, la ventana empañada y la manta gris me devolvieron la memoria. Me lavé la cara en el pequeño lavabo y me miré en el espejo ovalado. Cabello oscuro, corto peinado con los dedos, ojeras de 2 noches mal dormidas y una barba rala que insistía en crecer como si la fatiga fuera abono. No era el hombre de las fotos corporativas, era uno que había sobrevivido a un derrumbe.
Bajé despacio. Elena ya estaba detrás del mostrador con el mismo abrigo negro colgado en una percha y una camisa blanca remangada. El cabello castaño suelto le caía en ondas sobre la espalda y a la luz amarilla del local, sus ojos grises parecían menos fríos que anoche. Tostaba pan de masa madre y acomodaba flores silvestres en un vaso bajo. Era temprano. La ciudad aún bostezaba. «Buenos días», dijo sin el tono inquisitivo de quien pide explicaciones. «Café negro», asentí. Se movía con una precisión tranquila. Cada gesto parecía considerar mi cansancio. Me dejó una taza humeante y un plato con 2 rebanadas de pan y mermelada. Comí en silencio, y ella respetó ese silencio como si fuera un idioma. Cuando terminé, apoyó los codos en la barra. «Ayer dijiste tu apellido. Busqué tu portafolio. Graham Ashford, arquitecto. Líneas limpias, madera y luz. Diseñaste una biblioteca pequeña en Large Lane, ¿no?» La mención me dolió deliciosamente. Large Lane había sido el primer proyecto que sentí mío. Asentí de nuevo. «Soy autónomo», dije al fin. O era. Esta semana me botaron fuera de 2 propuestas. Nadie quiere problemas. Las marcas huyen del ruido. Las personas también, replicó pero con una sonrisa. Excepto algunas. Se inclinó un poco sobre el mostrador como quien comparte un secreto. Tengo un mezanín arriba que siempre quise convertir en sala para lecturas, música acústica, talleres. Mis manos sirven para el café, no para el diseño. Si te apetece ver el espacio, me ayudarías. Gratitud y trabajo mezclados podían convertirse en una deuda eterna, pero su oferta no sonaba a caridad, sino a invitación profesional. «Puedo mirar», dije, sin promesas. Subimos. El mezanín era un rectángulo de madera con una claraboya alta por donde la mañana se estiraba en polvo dorado. El barandal necesitaba reforzarse y el suelo crujía en los bordes. Tomé medidas con el móvil, anoté ideas en la app como si los dedos recordaran solos cómo pensar en metros y flujos. «Quiero que la gente se sienta a salvo aquí», dijo Elena cruzando los brazos. No perfecto, cálido, como si alguien les dijera, «Puedes sentarte y respirar». La miré, alta, delgada, de unos 30 y pocos, una cicatriz mínima bajo el pómulo izquierdo que solo se notaba cuando sonreía. No pregunté su historia. La cicatriz contaba lo justo. Hubo algo, dolió, sanó. «La acústica va a rebotar», murmuré. «Podemos panelar con madera ligera, dejar la claraboya como protagonista. Un rincón de lectura con luz baja y plantas colgantes para romper las líneas». «Plantas», repitió como si la palabra le gustara en la boca. Pasamos la mañana moviendo mesas, probando alturas con cajas de leche, riéndonos cuando una silla quedó coja y yo, por reflejo, la calcé con un posavasos. A media mañana entraron los primeros clientes. Una pareja joven con mochilas, un hombre mayor con un sombrero de fieltro. Nadie me miró con juicio. Nadie me reconoció o fingieron no hacerlo. En un rincón, un niño de 5 años discutía con un donut como si el azúcar tuviera principios. Elena me alcanzó una libreta. «Si quieres puedes dibujar aquí. Yo me encargo de los cafés». Con la pluma en la mano regresó una calma antigua. Trazar, borrar, volver a trazar. Sentí por primera vez desde el desastre que algo respondía dentro de mí con una palabra sencilla. Todavía. Al mediodía nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía opinando. Mi teléfono vibraba con notificaciones que no abrí. Elena me pasó una sopa de tomate y pan tostado. «No te voy a preguntar por ella», dijo. «Pregunto otra cosa. ¿Qué te gustaría construir si nadie mirara?» Pensé en Large Lane, en las maquetas olvidadas. Me escuché responder, lugares donde la gente aprenda a quedarse, que se sienta que el tiempo no es una amenaza. Ella asintió despacio, luego rió inclinando la cabeza. «Vas a tener que quedarte aquí un poco entonces para que ese mezzanine aprenda lo que dices». Me sorprendí sonriendo. Cuando subimos de nuevo, tomé más fotos, midiendo con el cuerpo, marcando con cinta el hueco de una futura tarima. Elena trajo 2 macetas pequeñas y las dejó donde le indiqué, confiando sin discutir. Su confianza era un tipo raro de calor. Al caer la tarde, apoyé la espalda contra la pared y respiré. La ciudad había cambiado de color. Ella me alcanzó una botella de agua. «Gracias por hoy», dije. «Gracias por ver el espacio como si ya existiera», respondió. «Mañana, si quieres, podemos empezar con lo sencillo. Ordenar, limpiar, nombrar lo que falta». Guardé el móvil. No quise mirar quién me odiaba o me compadecía al otro lado de la pantalla. En su lugar, asentí. Ese mañana era un contrato mejor que cualquiera que firmé. Alguien contaba conmigo para construir algo que no dolía. La tercera mañana en el cuarto de Elena amaneció con un silencio extraño. No el silencio amable del café antes de abrir, sino ese otro más denso que precede a algo incómodo. Encendí el teléfono y lo entendí.
El video de la fiesta grabado desde 2 ángulos distintos estaba en todas las redes. Los titulares no dejaban espacio para matices. Arquitecto abandona a esposa embarazada frente a su familia. Escándalo en el barrio alto. El clip comenzaba justo en mi frase. Este matrimonio se acabó. Seguido de los jadeos, las miradas acusadoras, la bebida derramada y lo peor, un fragmento recortado donde Clarisa, con voz rota, decía: «Y el hijo que llevo, sacado de contexto, era dinamita». En los comentarios mi nombre se mezclaba con insultos, diagnósticos improvisados y teorías conspirativas. Elena entró con una bandeja de café y pan tostado. Su mirada pasó del móvil a mi cara. «¿Ya lo viste?», asentí dejando el teléfono boca abajo. No sé cómo defenderme sin caer en el mismo juego. Se sentó frente a mí cruzando las piernas. Llevaba un jersey gris, el cabello recogido en un moño alto que dejaba ver la línea limpia de su cuello. «No puedes discutir con un coro de desconocidos», dijo. «Pero puedes decir tu parte, breve, sin atacar, algo que te devuelva la voz. Y si no sirve, sirve para ti, para recordarte que no eres solo lo que otros editan». Pasé el resto de la mañana pensando en cada palabra. Al final escribí: «No comentaré detalles por respeto a las personas implicadas. La verdad aparecerá con el tiempo, gracias a quienes esperan antes de juzgar». Lo publiqué en mi perfil profesional, donde antes estaban fotos de bibliotecas, terrazas y planos. Las reacciones se dividieron. Algunos me llamaron cobarde, otros lo interpretaron como elegancia. Lo importante era que por primera vez desde que salí de mi casa, la narrativa no estaba completamente fuera de mis manos. A media tarde el café estaba lleno. Un hombre mayor hojeaba un periódico. 2 estudiantes compartían apuntes. Yo estaba en una esquina revisando bocetos para el mezzanine cuando escuché la puerta abrirse y un grupo de adolescentes entrar riendo. Uno de ellos me señaló susurrando algo. Esperé el comentario mordaz que nunca llegó. En cambio, pidieron muffins y se sentaron junto a la ventana. Elena me trajo un té, aunque yo no lo había pedido. «Vi tu publicación», dijo. «No sé si cambia la opinión de todos, pero cambia la mía. Y por cierto, esta noche hay música en vivo en la plaza. Si quieres salir de aquí un rato». Acepté, aunque parte de mí temía las miradas. Caminamos juntos al anochecer y fue raro estar entre la gente. Nadie gritó mi nombre, nadie me apuntó con un teléfono. Algunos me reconocieron, pero se limitaron a observar. En la plaza, un grupo tocaba jazz suave. Elena compró castañas asadas y me pasó un cucurucho. «No se trata de borrar lo que pasó», dijo. «Se trata de que no sea lo único que te defina». Mientras la música llenaba el aire frío, entendí que mi vida reciente había sido un monólogo de acusaciones. Esa noche, en cambio, en 1900 había espacio para otra cosa. No era redención, pero sí un interludio, y eso bastaba para seguir respirando. Volvimos del concierto caminando despacio, con las manos calientes por las castañas y el rostro frío por el viento. Dormí mejor que otras noches, sin sueños que me persiguieran, solo una sensación vaga de haber recuperado un pedacito de suelo. A la mañana siguiente, el café olía a pan recién horneado y a naranja. Elena ya estaba moviéndose entre la máquina de expreso y el fregadero con su coordinación silenciosa. Camisa negra, pantalón ancho color crema, el cabello castaño ondulado recogido a medias, algunos mechones sueltos enmarcando sus ojos grises. Yo, con mi barba corta que amenazaba con convertirse en descuido, camiseta blanca y una sudadera azul, sentí que mi reflejo regresaba lentamente a ser una persona. Subimos al mezanine temprano antes de abrir. La luz caía oblicua por la claraboya y dibujaba rectángulos sobre el piso. Llevé el metro en el bolsillo y una cinta adhesiva fluorescente para marcar zonas. Comenzamos por empujar las estanterías hacia un costado. Dejaban marcas de polvo como fantasmas obedientes. Coloqué tiras de cinta donde imaginaba un pequeño escenario de lectura apenas elevado y un camino libre para que las personas no tropezaran con cables invisibles. «Si ponemos plantas colgantes aquí», dije señalando una viga, «la vista desde abajo va a ser un imán». «¿Qué plantas?», preguntó Elena con una sonrisa que parecía un sí anticipado. «Potos, helechos, alguna monstera joven, verdes fáciles que sobreviven a descuidos, hermosas y tercas», dijo. Me identifico. Bajó por la escalera y volvió con 2 macetas modestas. Las sostuvo a la altura de los ojos dudando, y después me las entregó para que yo probara alturas. Le pedí que caminara desde la entrada y me dijera dónde su mirada se detenía. La vi avanzar. Alta, delgada, unos 30 y pocos,
una pequeña cicatriz bajo el pómulo izquierdo que solo aparecía si sonreía mucho. Hoy, tímida. Su mirada se detuvo justo donde yo esperaba. Marcamos con cinta y tomamos fotos como si estuviéramos atrapando un mapa secreto. Cuando el café abrió, trabajamos a medias. Yo subía y bajaba con medidas y notas. Ella atendía clientes y de vez en cuando dejaba una taza a mi lado sin decir nada. Un hombre mayor con sombrero de fieltro pidió su mesa de siempre. 2 adolescentes estudiaban en un rincón. Una mujer joven leyó un libro sosteniéndolo con ambas manos, como si el mundo pudiera caerse si soltaba el lomo. Noté, con un alivio silencioso, que nadie me señalaba. Si me reconocían, lo guardaban para sí. A media tarde, mientras la luz cambiaba de ámbar a un gris perlado, Elena subió con una caja de herramientas. «No sé usar la mitad de esto», confesó, «pero me gusta cómo suenan al chocar. Me hacen sentir capaz». Le mostré cómo probar la firmeza del barandal con el peso del cuerpo, cómo escuchar un crujido y distinguir si es superficial o si advierte una urgencia. Me sorprendí hablándole como a una socia, no como a alguien que me ofrecía refugio. Me escuchaba con una concentración apacible, esa que no te presiona a ser brillante, solo honesto. «Te quería pedir algo», dijo de pronto, y su voz cambió de registro, más baja. «Esta noche cierro temprano. ¿Te quedas a cenar? Nada formal, sopa y algo de pan». «En la cocina de atrás», asentí antes de pensar. La cocina era pequeña, con una ventana alta que daba a una medianera. Había un reloj antiguo que hacía un tic-tac irregular y una radio que sonaba bajito con boleros viejos. Elena cortó cebolla y zanahoria con seguridad. Yo lavé tomates y quité semillas con dedos torpes de arquitecto. El vapor empañó la ventana y por un instante nos vimos borrosos, como si fuéramos personajes de una foto vieja. «¿Qué querías construir cuando tenías 20?» preguntó. «Casas con patios que no necesitaran permiso para ser patios», dije riendo de mí mismo. «Y bibliotecas, siempre bibliotecas». Yo quería abrir un lugar donde la gente pudiera llorar sin que nadie preguntara «¿Qué te pasa?». Pensé que el café sería una excusa. La sopa quedó espesa y dulce. Comimos de pie, apoyados en la encimera como 2 personas que ya se han conocido antes en otra vida. Entonces, no hubo confesiones grandilocuentes, solo frases sueltas que encajaban. Cuando lavamos los platos, nuestras manos se rozaron. No fue electricidad ni destino. Fue un roce sencillo que me recordó que había cuerpo y que el mío no era solo un recipiente de cansancio. Volvimos a subir para cerrar luces y dejar todo listo para el día siguiente. Me quedé mirando la claraboya oscura. Por primera vez pude imaginarla abierta en verano con aire tibio y un murmullo de gente escuchando a alguien leer. Lo dije en voz alta sin darme cuenta. Elena se acercó, su hombro cerca, pero no demasiado. «Se va a escuchar bien», susurró, «y vas a firmar tu nombre en algún rincón, aunque nadie lo vea». Quise contestar algo ingenioso y no pude. Solo asentí con esa gratitud que no sabe por dónde salir, y entonces se convierte en silencio. La mañana siguiente empezó con un cielo plomizo y un viento que hacía vibrar las ventanas del café. Estaba ajustando una lámpara en el mezanín cuando Elena subió con un sobre blanco en la mano. Lo dejó en la mesa sin decir nada, y antes de que pudiera preguntarle, bajó otra vez. Reconocí la letra en la portada. Clarisa. Lo abrí despacio, esperando insultos o amenazas veladas. No había nada de eso. Era un texto breve con frases medidas. «No me interesa pelear en público. Te propongo que firmemos el divorcio en privado sin abogados de por medio y que lleguemos a un acuerdo económico razonable. Hablemos antes del viernes». Me quedé leyendo la hoja una y otra vez. Sonaba a paz, pero también a trampa. Clarisa no se rendía sin condiciones. Guardé la carta en el bolsillo y bajé al mostrador. «¿Quién la trajo?», pregunté a Elena. «Un mensajero». No dijo nada. Secó un vaso con un paño limpio y me miró como quien no quiere presionar. «¿Pero quieres saber? ¿Es algo grave?». «Es el primer paso para cerrar todo». No dije divorcio en voz alta como si la palabra todavía tuviera filo. Elena asintió sin juicio. Me pasó una taza de café fuerte y nos quedamos en silencio unos segundos. El resto del día trabajé con una inquietud constante. Medí vigas, marqué alturas, pero la carta quemaba en mi bolsillo. A la hora del almuerzo salí a caminar solo. Las calles del barrio parecían más estrechas con ese cielo bajo. Pasé frente a un kiosco y vi mi cara en la portada de una revista sensacionalista, junto a un titular que hablaba de infidelidad y traición. Me di vuelta sin comprar nada. De regreso encontré a Elena regando las plantas nuevas. Se inclinaba sobre la monstera como si le contara un secreto. Cuando me vio, sonrió. «Hay sopa de lentejas si quieres». Acepté. Comimos en una mesa del fondo, lejos del murmullo. Quise contarle lo de la revista, pero me detuve. No quería que mi historia contaminara más este lugar. «¿Puedo pedirte algo raro?»,
dijo ella de pronto. Esta noche, después de cerrar, vamos al puerto. No hay nadie a esa hora y el mar ayuda a poner las cosas en perspectiva. No pregunté por qué. A las 11 caminamos juntos por calles vacías hasta que el olor a sal nos envolvió. El puerto estaba casi a oscuras, salvo por un farol solitario. Las cuerdas de los barcos crujían con el movimiento del agua. Me apoyé en la barandilla fría y respiré. Cuando mi padre murió, dijo Elena, vine aquí. Me senté 3 horas mirando las olas. No solucionó nada, pero al menos me dio tiempo para no decidir nada apresurada. Pensé en la carta de Clarissa y en cómo mi vida entera parecía empujarme a firmar o a huir sin pausas. El viento traía gotas finas de mar y sentí que me lavaban un poco de ruido. Tal vez espere hasta el viernes para responder, dije. Tal vez, repitió ella, como si guardar silencio también fuera una forma de cuidar algo. Volvimos sin prisa, y esa noche dormí por primera vez sin soñar con gritos. El viernes amaneció con un cielo limpio, como si alguien hubiera pasado un paño sobre la ciudad. Desayuné en el café sin probar bocado. Elena preparó 2 tostadas que se quedaron frías sobre el plato. Yo miraba el reloj cada 5 minutos esperando el mensaje del laboratorio. Habíamos hecho la prueba 2 días antes en una clínica pequeña de paredes beige y pasillos que olían a desinfectante. Clarissa llegó con un vestido sobrio y el cabello recogido en un moño tenso. Evitó mis ojos durante todo el proceso. Por el bien del niño, dijo, y supe que esa frase no era para mí, sino para la crónica pública que ella misma se contaba. A las 10 sonó mi teléfono, un correo con asunto neutro. Disponibles sus resultados. Se me secó la boca. Elena dejó el paño con el que estaba limpiando la máquina y me miró seria con esos ojos grises que parecían aprender el color de cada preocupación. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó. Asentí. Caminamos en silencio hasta la clínica. Yo con barba corta de 3 días, sudadera azul y vaqueros. Ella con un abrigo claro y el cabello castaño suelto, moviéndose como si cada paso midiera la distancia exacta entre la prudencia y el cuidado. En recepción, una mujer de unos 50, pelo teñido de rojo oscuro, nos hizo esperar. Mis dedos tamborileaban en la rodilla. Elena me los atrapó con una mano y los dejó quietos. Ese gesto simple detuvo el ruido en mi cabeza. Nos llamaron a una oficina pequeña. El médico, un hombre alto y delgado, con gafas de pasta y barba perfectamente recortada, me ofreció asiento y habló con la ecuanimidad de quien ha dicho esa frase muchas veces. Los marcadores son concluyentes. Usted no es el padre biológico. La frase no llegó como un golpe, sino como un apagón. Por un segundo todo se volvió mudo. Vi la boca del médico moverse. Vi a Elena apretar los labios. Vi mis propias manos encima de la mesa. Grandes, torpes, como si no fueran mías. Después el sonido regresó de golpe. El zumbido del aire acondicionado, el roce de una carpeta, el pitido lejano de un ascensor. Entiendo, dije, y escuché mi voz como si viniera de otro cuarto. El médico nos dejó solos unos minutos. Elena no habló, se limitó a acercar su silla a la mía. Sentí el calor de su brazo rozando el mío, y con ese contacto la realidad terminó de asentarse en el suelo. No era mi hijo, no era mi historia, no era mí. También supe que una parte de mí había querido que sí lo fuera, para que al menos el dolor tuviera una forma conocida. En cambio, era otra cosa, una puerta que se cerraba sin mi mano en la manija. Salimos de ahí con el informe doblado en 4 dentro del bolsillo. El cielo seguía limpio, pero el aire olía a metal, como si fuera a llover de repente. Caminamos sin dirección hasta un parque pequeño. Nos sentamos en un banco. A mi lado, un hombre mayor, pelo blanco, sombrero de fieltro, manos manchadas de sol. Leía un periódico como si el mundo todavía pudiera explicarse en páginas. No sé si llorar o dar las gracias, dije. No tienes que decidir hoy, respondió Elena. Puedes solo respirar. Respiré. Miré mis zapatillas gastadas en la punta. Miré sus dedos largos con una pequeña cicatriz en el nudillo del índice derecho. Me vino una imagen absurda. El mezzanine con las plantas colgando, la luz cayendo, gente escuchando en silencio, no el futuro como un relato épico, sino como una suma de cuartos bien hechos donde uno puede quedarse sin miedo. Gracias por venir, añadí. No sé cómo estaría si hubiera venido solo. Probablemente igual de entero, dijo con una media sonrisa, solo que te tardarías más en creerlo. Al volver al café, subí directo al mezzanine. Abrí el informe sobre la mesa. Lo leí de nuevo y luego lo guardé en una carpeta rotulada con una palabra que ya no dolía tanto. Cierre. Pasé el resto de la tarde ajustando el barandal, midiendo tornillos, colocando las primeras plantas en su sitio definitivo.
Trabajar con las manos devolvía el mundo a una escala habitable. Al atardecer, Elena subió con 2 tazas de té. La luz anaranjada entraba por la claraboya y le pintaba el cabello con reflejos de cobre. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó sin urgencia. «Terminar esto», respondí señalando el mezanín. «Y después contestar la carta, sin abogados, en privado, con verdad y papeles, como debe ser». Ella asintió. No hubo promesas ni frases solemnes, solo 2 personas de 30 y tantos, cansadas, un poco rotas, sosteniendo una taza caliente cada una, y un espacio en construcción que por fin parecía más casa que ruina. Elena cerró el local temprano esa noche. Eran las 8, y el silencio después del último cliente fue como un alivio largo. Yo estaba revisando los planos del mezzanine cuando ella subió con un sobre nuevo. «Un mensajero otra vez», dijo. «Esta vez Clarisa quiere encontrarte aquí. Mañana después del cierre». Leí la nota breve escrita a mano. «Hablemos en tu nuevo café. No llevo a nadie, solo tú y yo. Será rápido». Guardé el papel. «¿Y si es una trampa? Entonces yo estaré aquí, pero no dentro». Me miró seria. «Voy a quedarme en la barra escuchando el ruido de la cafetera. Si me necesitas, solo tienes que bajar». Acepté. Esa noche apenas dormí. Imaginaba su perfume antes de que entrara. La forma en que iba a acomodar el cabello antes de hablar. Las medias sonrisas que siempre escondían un cálculo. El sábado, el café estaba vacío a las 9. Las luces del mezzanine encendidas, las mesas alineadas, un olor a madera nueva y café recién molido llenaba el aire. Elena estaba en la barra sirviendo una taza para sí misma. A las 9:10 Clarisa apareció. Vestía un abrigo camel que le llegaba a la rodilla y el cabello liso y oscuro caía sobre los hombros. Entró sin mirar alrededor, como si el lugar no mereciera su atención. Subió las escaleras directamente. «Bonito intento», dijo dejando su bolso sobre la mesa. «Te queda mejor que tu apartamento de soltero». «No vivo aquí», respondí. Se sentó cruzando las piernas. «No voy a dar vueltas». «Vi el resultado», asentí. «No es tu hijo», dijo. Y lo dijo como quien recita un dato estadístico. «Lo sé. Entonces no tienes que hacerte el mártir», continuó. «Firmamos y te olvidas de mí. Eso es lo que quieres». «Sí», dije, «pero no a tu manera. Lo haremos con abogados. Todo claro, sin acuerdos rápidos que luego cambien». Ella sonrió, una curva fría. «No tienes idea de lo que estás perdiendo. Podríamos haber terminado esto en paz. La paz contigo siempre tiene letra pequeña». Hubo un silencio. En la barra oía a Elena golpear suavemente el portafiltro contra el cajón de restos. Clarisa se levantó acercándose a la barandilla, mirando las plantas colgantes. «Este lugar», murmuró. «Aquí vas a traerla, ¿no? A la chica de abajo». No respondí. «Graham, tú y yo sabemos que el amor no dura, pero el escándalo ese sí. Y tú no quieres más escándalos». «Yo no tengo nada más que ocultar», le dije. «Así que si quieres ruido, hazlo sola». Ella me miró como si intentara grabar mi rostro. Luego tomó su bolso, bajó sin despedirse y salió. Elena subió apenas la puerta se cerró. «¿Todo bien?» «Sí, por primera vez creo que sí». Nos quedamos de pie mirando la puerta cerrada. No hubo brindis, ni abrazos, ni música. Solo un silencio distinto, más liviano. El lunes amaneció con un brillo de vidrio, cielo limpio, aire frío que cortaba la piel sin pedir permiso. Me afeité la barba rala hasta dejar solo una sombra. Peiné el cabello oscuro con los dedos y elegí la camisa menos cansada que tenía. Elena me miró desde la barra mientras yo me servía un vaso de agua. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello castaño suelto y esa calma que parece una lámpara encendida en medio de los pasillos. «Te espero a la vuelta», dijo. «No tengo prisa». Caminé hasta la oficina del abogado con la carpeta cierre bajo el brazo. El edificio era un bloque de piedra con ascensores de acero cepillado. Dentro todo olía a papel nuevo y a tinta que aún no se seca. En la sala de reuniones me esperaba mi abogado, un hombre de poco más de 50, cabello entrecano muy corto, lentes de montura fina. Sobre la mesa 2 juegos de documentos, una jarra de agua, 4 vasos. Clarisa llegó puntual. Abrigo camel, vestido marfil, el cabello liso cayéndole como un telón exacto sobre los hombros. Su abogado, más joven, barba recortada, traje azul de cortes perfectos. Nos sentamos. Nadie estrechó la mano de nadie. Éramos 4 piezas en una mesa que parecía un tablero. Mi abogado abrió el expediente con un suspiro leve. Repasó sin dramatismos los puntos. Separación de bienes, renuncia a reclamaciones futuras, cierre de cuentas conjuntas, custodia de nada, porque no había nada que custodiar, y una cláusula de confidencialidad que protegía más que mi nombre. Mi paz.
Clarissa escuchó con el mentón alto, y por un momento supe que no estaba perdiendo una batalla. Estaba soltando una cuerda que había sostenido por costumbre. No vi odio, vi cansancio. Añadimos el anexo con los movimientos bancarios, dijo mi abogado deslizándoles una carpeta. Todo está trazado. No se trata de culpas, sino de dejar cada cosa en su sitio. El abogado de Clarissa asintió. Revisó, subrayó, pidió un cambio menor en una fecha. La sala se llenó del sonido de páginas al moverse y de bolígrafos golpeando la madera. Yo no miraba los números, miraba mis manos. Eran grandes, de 30 y tantos, con la piel reseca por el polvo del mezzanine y los bordes de las uñas teñidos por lápiz y cinta adhesiva. Esas manos habían sostenido planos, platos, puertas. Ahora sostendrían una pluma. Cuando llegó el momento, mi abogado me acercó el primer documento. Leí despacio, como si cada palabra fuera una piedra que debía colocarse en la pared correcta. Firmé. La tinta se abrió como una flor pequeña en el papel. Firmé el segundo, el tercero, el cuarto. Respiré hondo y dejé que el aire entrara hasta el fondo de la espalda. Clarissa tomó su pluma. Tenía manos finas, dedos largos, uñas cortas, sin esmaltar. No tembló. Firmó con una calma que me sorprendió. Cuando terminó, dejó la pluma al lado y me miró por primera vez en todo el día. Supongo que esto es lo que querías, dijo sin filo. Supongo que esto es lo que necesitábamos, respondí. Hubo un silencio. Podría haber dicho 1000 cosas, reproches, balances, viejas escenas. En su lugar nos quedamos quietos como gente que aprende una coreografía nueva. Pasos cortos, miradas medidas, nadie pisando al otro. El abogado joven pidió una copia de cortesía. El mío ordenó los originales y los guardó en sobres Manila. El ruido del cierre metálico del portafolio sonó como un telón bajando. Nos pusimos de pie. El traje azul y el entrecano comentaron fechas, sellos, ventanillas. Clarissa se acercó un paso como si buscara una palabra que no tenía. Vi su rostro de cerca, bonita en ese modo pulcro que pide luz indirecta, ojeras leves disfrazadas por base clara. Dijo apenas, que te vaya bien. No era una bendición ni un adiós rencoroso. Era una manera práctica de dejar una habitación. Cuando salí al pasillo, el mundo no había cambiado. El ascensor seguía siendo de acero, el vestíbulo seguía oliendo a papel, pero dentro de mi pecho había menos muebles. Bajé a la calle y el sol me obligó a entrecerrar los ojos. Elena me esperaba en la esquina, apoyada en una farola con un café para llevar en cada mano. Alta, delgada, su abrigo negro abierto al viento, los ojos grises buscando los míos. ¿Y? Preguntó. Le mostré el sobre. No hice gesto de triunfo, solo asentí. Ella me pasó un vaso a la mano y caminamos en silencio. En algún punto rozó mi hombro con el suyo. Fue suficiente. Un pequeño acorde que no pide aplauso. Volvimos al café. Subí al mezanín con el sobre. Lo guardé en la carpeta cierre y la coloqué en el estante más alto. Desde ahí arriba miré el bar. Un hombre mayor, sombrero de fieltro, removía su té. Una pareja joven compartía una tostada. Un niño intentaba soplar una espuma inexistente en su chocolate. La vida tenía el descaro de seguir como si nada. Esa tarde colgué por fin la primera lámpara definitiva. Aflojé, ajusté, giré el tornillo hasta que la cúpula quedó centrada. Encendí. Una luz tibia cayó sobre el piso de madera, y las plantas parecieron acomodarse bajo ella como gatos satisfechos. Llamé a Elena para que viera. Ahora el espacio sí tiene voz, dijo alzando el mentón para mirar la cúpula. Y no suena a pasado. Me quedé sentado en el suelo, espalda a la pared, los talones contra la madera. No lloré, no reí, solo supe que al fin estaba en una habitación donde quería quedarme. El café estaba tranquilo, con el sonido de la máquina de expreso llenando el aire como un reloj de fondo. Llevaba apenas 3 días desde la firma, y aún me sorprendía no tener que mirar por encima del hombro. Elena estaba en la barra anotando pedidos en su libreta de tapa blanda, el cabello castaño cayendo sobre una bufanda de lana gris. Yo me ocupaba de colocar unas estanterías nuevas junto a la ventana grande que daba a la calle, donde el viento siempre llevaba hojas secas. Fue entonces cuando entró Milo, alto, unos 40 y pocos, cabello rubio peinado hacia atrás, chaqueta de cuero negro, en brazos Sabrina envuelta en una manta de puntos azules. No la veía desde aquella noche. La niña había crecido. Ya no tenía ese gesto de recién llegada al mundo, sino ojos despiertos que se movían de un lado a otro. «Hola, Graham», dijo como si nada hubiera pasado. «Hola», respondí sin saber si debía ofrecerle asiento o salida. Pidió un café para llevar y un croissant.
Mientras Elena preparaba la bebida, él paseó la mirada por el local hasta fijarla en mí. Escuché que ya firmaron, dijo en voz baja, como si no quisiera que la gente alrededor entendiera. Asentí. Me alegra. Lo dijo sin ironía, pero con algo de cautela. Clarisa me comentó que estaba diferente. No sé si mejor o peor. No contesté. Me fijé en la niña que jugaba con la cremallera de su chaqueta. Había algo en la forma en que me miraba, como si reconociera un rostro de una historia que no recordaba del todo. Milo notó mi incomodidad. No vine a provocar nada, añadió. Solo necesito dejar claro que lo que pasó entre Clarisa y yo no fue un plan ni un romance. Fue un error, y ya no hay nada. Elena se acercó con el café. Él lo tomó, y antes de irse dejó a Sabrina sobre una de las sillas altas solo un instante para ajustarse la bufanda. Fue inevitable. La niña me extendió la mano. La tomé. Era pequeña, cálida, confiada, y sentí un peso raro en el pecho. No de rabia, sino de esa pregunta silenciosa que nadie quiere responder. ¿Y si fuera mía? Milo la volvió a tomar en brazos y se fue, dejándome con esa pregunta como un eco. Elena se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Creo que necesito saber la verdad de una vez. Esa noche, ya con el café cerrado, revisé la carpeta cierre. Entre los papeles del divorcio había todavía una copia del informe prenatal que Clarisa había dejado sin llevarse. La fecha de concepción estaba allí, clara como siempre, pero había un margen, una posibilidad remota que nunca quise considerar. Cerré la carpeta. No estaba listo para seguir esa pista, aún no. Subí al mezzanine. Encendí la lámpara nueva y me senté en el suelo. Desde ahí podía escuchar a Elena tararear mientras limpiaba la barra. Esa voz era un ancla en medio de tantas corrientes. Por ahora, eso era suficiente. La mañana empezó con un sol tímido, filtrándose por la claraboya como un recordatorio amable de que las cosas pueden ser sencillas. Estaba ajustando el último panel acústico cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé y atendí. Era Milo. Su voz sonaba cansada, como la de un hombre de 40 y tantos que no ha dormido bien desde hace meses. Graham, dijo, necesito cerrar algo contigo. Hice mi prueba. Es mía. No había margen. Lo siento por todo. Respiré hondo. No hubo alivio explosivo ni rabia. Solo una línea recta de sentido. La historia pertenecía a otra casa. Le deseé suerte con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Cuando corté, dejé el móvil sobre la mesa y miré el espacio. Madera, plantas, luz. Un lugar donde una noticia no estallaba, sino que se acomodaba. Bajé al café. Elena estaba detrás del mostrador recogiendo el cabello castaño en una trenza que le caía por el hombro. Sus ojos grises me buscaron con esa mezcla de pregunta y paciencia que había aprendido a reconocer. Alta, delgada, de 30 y pocos. Tenía hoy un suéter verde oscuro que le hacía juego con las plantas del mezzanine. ¿Buenas o malas?, preguntó. Solo verdaderas, dije. Y suficientes, asintió. Me deslizó una taza de café y un sobre dirigido a mí. El logo del ayuntamiento en la esquina. Llegó hace media hora, dijo mordiéndose el labio inferior, como si no quisiera adelantarse a mi reacción. Abrí el sobre. Leí 2 veces para creerlo. Me adjudicaban el diseño de una biblioteca de barrio en la zona este. Un edificio pequeño con patio interior, presupuesto austero y un plazo ajustado. Nada grandilocuente. Exactamente lo que yo había imaginado cuando tenía 20 años. Sentí una risa subir desde un lugar que no usaba hace mucho. «Lo tienes», dijo Elena inclinándose sobre la barra con una alegría contenida. «Claro que lo tienes». Pasamos la tarde entre papeles. Yo dibujaba ideas en una libreta, un corredor con bancos bajos, estanterías modulares, un patio con sombra y un árbol que no fuera ornamental, sino compañero. Elena, que medía el tiempo en tazas y miradas, propuso que el café organizara lecturas cuando la biblioteca abriera. Tomé la propuesta como lo que era, un puente entre nuestras vidas. Al anochecer abrimos el mezanín por primera vez para el público. Nada pomposo. Un cartel de mano en la puerta, 15 sillas, una lámpara tibia y un micrófono prestado. Vinieron el hombre del sombrero de fieltro, pelo blanco, espalda recta, la pareja joven que compartía tostadas, 2 adolescentes con mochilas y una mujer de mediana edad que trajo un cuaderno lleno de poemas. Yo, con camisa gris y barba corta, me senté en la última fila. Elena, con un vestido negro sencillo, presentó la velada con una voz que llenó el espacio sin esfuerzo. Cuando terminó la primera lectura, me pidió que subiera, no para hablar del escándalo, ni del divorcio, ni de nada que tuviera filo, sino para contar por qué ese lugar había sido pensado así. Hablé de luz y de escalas humanas, de cómo una silla un poco más ancha puede hacer que una persona se quede 10 minutos más,
de cómo una planta colgante puede convertir un techo alto en un cielo cercano. Dije con cuidado que yo también estaba aprendiendo a quedarme. Los aplausos sonaron como lluvia sobre madera. Bajé del pequeño escenario y me crucé con Elena en la escalera. La vi de cerca, la cicatriz mínima bajo el pómulo, el brillo cansado y alegre de sus ojos. Me tomó la mano sin ceremonia. No necesitábamos palabras. Éramos dos adultos de 30 y tantos que habían desarmado vidas y ahora probaban pieza a pieza otra manera de armarlas. Después del público recogimos sillas en silencio. La noche estaba clara. Por la ventana la calle parecía menos hostil. Pegué en un rincón del barandal una pequeña placa de metal con letras discretas. Mezzanine Hart Ashford. Ella la tocó con la yema de los dedos, sorprendida. «Es solo un nombre», dije. «Pero dice la verdad de este lugar». Cerramos el café. Subí a guardar la carpeta cierre en el estante más alto, y por primera vez no sentí que pesara nada. Al bajar, Elena me esperaba junto a la puerta con 2 abrigos. Salimos a la calle. El aire olía a pan y a promesas que no necesitan ser pronunciadas. Caminamos sin prisa. En la esquina, bajo el farol, nos detuvimos. No hubo música ni espectadores. Solo su mano cálida subiendo a mi nuca y la mía, grande y torpe, hallando su cintura. El beso fue breve, limpio, como encender una lámpara que ya estaba instalada. No inauguramos un drama, inauguramos una habitación donde por fin podíamos quedarse.